Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hoy yo sé que los niños tienen clase. Quiero invitar a todos los niños que pasen al frente en esta hora. Y le voy a pedir a Ruth que pasen para acá también. Ruth me va a pedir a Ruth que ore por ellos. Benjamín es uno de los niños de la iglesia. Pedir a todos los niños que pasen al frente. Amén. Amén. Mi hermana Ruth, aquí está. Sé que ella la agarré aterrizando. Amén. Yo llegué aquí temprano porque le pedí a un compañero de trabajo que vive acá en el Westman. Me quería llevar al gimnasio esta mañana. Yo dije, ¿estás loco tú? No voy en mi tiempo, no voy en mi tiempo de ocio. No me resista. Como la palabra sabia de hermano Betty, hermoso. Dios me los bendiga, hermanos. Antes de orar por los niños, a los papás que tienen a sus niños con nosotros en la escuela dominical, le vamos a dar esta forma. Por favor, llénela, porque se abrió una clase nueva y queremos saber en dónde vamos a colocar a su niño para este nuevo año. ¿Está bien? Así que vamos a orar. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Amamos a nuestros niños y estamos gozosos por este nuevo año y todo lo que les espera a ellos el día de hoy. Así que hoy tenemos una salida para el cine a las 3 de la tarde para ver David. Así que los esperamos a todos en el cine. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú nos permites ver la luz de un nuevo día. Dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Así que todos nosotros el día de hoy somos testigos y somos recibidores de esa misericordia. Padre, te pedimos en esta hora por las maestras, por estos niños. Ellas se han preparado, hemos orado, Señor, permite que la palabra caiga en buen terreno. Te pedimos, Señor, que dé su fruto a tiempo y fuera de tiempo. Padre, como dice tu palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Padre, que la semilla que sembremos hoy reciba, crezca, sea para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Los niños pueden pasar a la clase bíblica en esta hora. Amén.
Seguimos en la sección introductoria de esta nueva serie de sermones We continue the introductory section of these sermons titulado Del Edén a Babel, titled From Eden to Babel, la gran historia de los primeros días. the great story of the early days. Y estamos aprendiendo cómo leer el libro de Génesis And we're learning how to read the book of a Genesis través de una conmovisión bíblica, through a world vision, biblical world vision, específicamente la conmovisión de los israelitas antiguos. especially speaking on the part of the Jewish, ancient Israelite side, Amen. worldview. Amen. Amén. El tema de esta mañana The topic of this es morning continuación del sermón de la semana anterior, is a continuation of the sermon of last week. que se titula La voz de Dios It's titled The Voice of God frente a las voces que agradan, versus the voices that please. y tiene un subtítulo. And it has a subtitle. Dice, cuando la verdad incomoda When the truth is uncomfortable y la mentira consuela. and the lies console. Así que quiero invitarlos So I'd like to invite you a que abramos nuestras to Biblias open your Bible en el libro, in the book en el primer libro de los of the Reyes, first book of Kings, capítulo 22, chapter 22. y vamos a leer los versos del 1 al We're 14. going to read verses 1 through 14. Vuelvo y repito, primer libro de los Reyes. I'll repeat myself once more. First book of Kings. El libro de Reyes está en el Antiguo Testamento. The book of Kings is found in the Old Testament. En la primera mitad, 22 del 1 al 14. On the chapter 22, verses 1 through 14. Primera de Reyes, First book of Kings, capítulo 22, chapter 22, versículos del 1 al 14. verses from 1 through 14. Amén. ¿Lo tenemos todo? Do we all have it? Vamos a leer un versículo en español y luego Benjamín lo repite en inglés. You're going to read, you first going to read a verse in Spanish, and I'll follow soon in English. Y leemos esta palabra And we read these words en el in nombre del Padre the name of the Father, y del Hijo His Son, y del Espíritu and Santo. of the Holy Spirit. Dice así la palabra del Señor. And the word of the Lord says the following. Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. For 3 years, Syria and Israel continued without war. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. But in the 3rd year, Jehoshaphat, the king of Judah, came down to the king of Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. And the king of Israel said to the servants, Do you know that Ramoth Gilead belonged to us? And we kept quiet and did not take it out of the hands of the king of Syria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? And he said, Y Josafat respondió, el rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. and he said to Jehoshaphat, Will you go with me to battle at Ramoth Gilead? And Jehoshaphat said to the king of Israel, I am as you are, my people as your people, my horses as your horses. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. And Jehoshaphat said to the king of Israel, Inquire first for the word of the Lord. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. The king of Israel gathered the prophets together, about 400 men, and said to them, Shall I go to battle against Ramoth of Gilead, or shall I refrain? And they said, Go up, for the Lord will give you into the hand, of the king. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? But Jehoshaphat said, Is there not here another prophet of the Lord of whom we may inquire? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. And the king of Israel said to Jehoshaphat, There is yet one man by whom we may inquire of the Lord, Micaiah, the son of Imlah. But I hate him, for he never prophesies good concerning me, but evil. And Jehoshaphat said, Let not the king say so. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo,
trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Then the king of Israel summoned an officer and said, "Bring quickly Micaiah, the son of Imlah." Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Now the king of Israel and Josaphat and the king of Judah were sitting in their thrones, arrayed in their robes, and in the threshing floor of the entrance of the gate of Samaria. And all the prophets were prophesying before them. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. And Zedekiah, the son of Shenah, made for himself horns of iron and said, "Thus says the Lord, with these you shall push the Syrians until they are destroyed." Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. And all the prophets prophesied and said, "Go up to Ramoth of Gilead and triumph. The Lord will give you into the hand of the king." Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. And the messenger who went to summon Micaiah said to him, "Behold, the word of the prophet with one accord are favorable to the king. Let your word be like the word of one of them, and speak favorably." Y todos en el versículo 14 decimos: y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. But Micaiah said, "As the Lord lives, what the Lord says to me, I will speak." Amén. Vamos a poner nuestra palabra sobre esta escritura, nuestras manos, perdón, sobre esta escritura. Let us place our hands over these scriptures. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de ella. Amén. Let's ask the Lord to speak to us through it. Padre soberano, en el nombre de Jesús, Sovereign Father, in the name of Jesus, nos acercamos delante de tu we presencia, approach your presence, reconociendo nuestra humanidad, recognizing our humanity, reconociendo nuestra imperfección, recognizing our imperfections, reconociendo nuestras limitaciones humanas. recognizing our human limitations. Te pedimos que por tu Espíritu en esta mañana, And I ask you through your Spirit this morning, que nos hables a través de esta escritura. speak to us through your scriptures. Permítanos extraer de este texto la palabra, la verdad que nos quieres decir, Allow us to please extract the words that you want us to know, y glorifica a tu Hijo Jesucristo en todo lo que hagamos en este día. and glorify your Son Jesus in everything that we do. Yo me escondo detrás de la cruz del Calvario. I hide myself behind the cross of Calvary. Conoces mi condición humana. You know my human condition. Sabes que soy hombre pecador. You know that I'm a sinning man. Sabes que también soy un hombre que es propenso al error. You know that I'm also have a propensity to error. Así que necesito tu gracia en este día So I need your grace this morning para poder comunicar tu to palabra. be able to communicate your En word. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Hermanos, la semana pasada Brothers, last week hablamos acerca de dos reyes, ¿verdad? we spoke of two kings, right? Hablamos del rey Acab We spoke of King Ahab, y hablamos del rey Josafat. and we also spoke of King Josaphat. ¿Okay? Y dijimos que el rey Acab And we said that the King Ahab fue el rey del reino del norte, was the king of the northern kingdom, el reino de Israel, the kingdom of Israel, cuya capital estaba en Samaria. whose capital was in Samaria. Dijimos que ese rey Acab We also said that the King Ahab se casó con una princesa fenicia was married to a Phoenician princess llamada Jezabel, named Jezebel. como parte de una alianza política As part of a strategic alliance entre Israel y Fenicia. between Israel and Phoenicia, ¿Okay? Era una estrategia comercial, it was a commercial strategy. también era una estrategia para conseguir estabilidad entre la región It was also to seek regional stability y especialmente para adquirir poder económico. and especially to seek economical power. Ahora, el problema con esta muchacha llamada Jezabel Now, the problem with this lady called Jezebel es que era hija del rey Baal. is that her father was the priest of Baal. Él era el rey de Sidón He was the king of Sidon, y también era sacerdote del dios Baal. and he was also the priest of the cult of Baal. O sea, él se casó con una mujer pagana. So he essentially married a pagan woman. Ahora, acá como rey, decíamos la semana pasada, Ahab, as we said last week,
Era un buen político, era un gran político. He was a good politician, a great politician. Él cosechó muchísimos éxitos, He actually had a lot of triumph. pero espiritualmente Acab era un fracaso. But spiritually, Ahab was Un fracaso. a failure. ¿Y por qué Acab fue un fracaso, hermanos? Now, what was Ahab a failure? Porque Acab permitió y promovió el culto al dios Baal, Because Ahab promoted and allowed the cult or the worship to Baal, influenciado por su esposa Jezabel. influenced by his wife Jezebel. Ahora, Jezabel Now, Jezebel, era una mujer malvada, dice la escritura. the scripture says that she was a wicked woman. Ella se caracterizó por su abierta oposición al Señor She was characterized by her open opposition to Yahweh y por perseguir a los profetas del Señor. and to persecuting the prophets of the Ella Lord. persiguió a los profetas del Señor. She persecuted the prophets of the Su Lord. propósito era exterminar a todos los profetas del Señor. Her purpose was to exterminate all the prophets of the Lord. Ahora, a pesar de todo esto, hermanos, Now, besides all of this, acá fue confrontado en muchas ocasiones por el profeta Elías, now Ahab was confronted by the prophet Elijah on several occasions, pero nunca se sometió a la voluntad de Yahweh. but he never fully submitted to the will of Yahweh. La Biblia, decíamos la semana pasada, We said last week that the Bible, que en Primera de Reyes in 21:26, the first of Kings 21:26, la Biblia describe a rey Acab the Bible describes Ahab como un hombre as a man en gran manera abominable, dice la escritura. who was very abominable, says the scriptures. Qué descripción tan fea. What an ugly description. Que Dios diga que tú eres un hombre en gran manera abominable. That the Lord says to you that you are a very abominable man. ¿Y por qué era un hombre abominable según la palabra de Dios? Now, why was he an abominable man according to the Bible? Porque caminó en pos de los ídolos. Because he walked in the ways of the idols. Y dice la Biblia que él hizo conforme a todo lo que hicieron los amorreos, And the Bible says that he acted according to all that the Amorites had done, a quienes el Señor expulsó de la tierra prometida. who the Lord had casted out before the people of Israel. Ahora, el segundo rey del que hablamos la semana pasada Now, the second king we spoke of last week fue el rey Josafat. was of the king Josaphat. ¿Y quién era el rey Josafat? And who was King Josaphat? Era descendiente directo del rey David. He was a direct descendant of King David. Él fue el rey del reino del sur, el reino de Judá. He was the king of the southern kingdom, Judah. La Biblia dice que fue un rey piadoso, The Bible says that he was a godly king, que se distinguió porque buscaba al Señor, buscaba a Yahweh, distinguished by seeking Yahweh y por promover reformas espirituales en la nación. and promoting spiritual reform in the nation. Le decíamos la semana pasada que en una ocasión, We also said last week that in occasions, mientras estaban remodelando el templo, while they were remodeling the temple, los sacerdotes encontraron el libro de la ley de Jehová. the priests found the books of the law. Y se lo trajeron al rey, a Josafat. And they brought it to the king, King Josaphat. Y cuando empezaron a leer lo que la ley decía, And when they started reading what the law said, Josafat cayó bajo tremenda convicción de pecado. Josaphat fell under extreme Convicción de conviction pecado. of sin. Hermanos, porque en siglos el pueblo de Israel no había celebrado la Pascua, imagínense. In centuries, the people of Israel haven't celebrated the Passover. Ni siquiera bajo el reinado de David, Not even under the rule of King ni de David Salomón, or Solomon. no habían celebrado la Pascua, que era una fiesta tan necesaria y tan importante para ellos. They hadn't celebrated the Passover. That was something very important, very traditional for them. Entonces, Josafat promovió reformas espirituales. So Josaphat promoted this spiritually for them. Ahora, Josafat cometió un error. Now Josaphat made one mistake. Y el error que cometió Josafat And the mistake that Josaphat made fue que se alió políticamente con el rey Acab. was that he actually had an alliance, political alliance with the king Ahab. Y sellaron este pacto, And they sealed this pact casando. through marriage. Josafat casó a su hijo, Josaphat married his son, Joram, Joram, con la hija de Acab y Jezabel, to the daughters of Ahab and Acab Acab y Jezabel, Jezebel, llamada Atalía. called Atalía. Athaliah. O sea, si su mamá era una diabla, So if the mom was a devil, la hija no era mejor que la mamá. the daughter was no better off than the mom. Entonces, Josafat cometió el error But Josaphat made the mistake de que se alió con Josafat.
that he aligned himself con Josafat, with Josaphat, con Acab, perdón. with Ahab. Vuelvo y repito, Acab cometió el error, no, Josafat cometió el error Josaphat made the mistake de que se alió con Acab. that he aligned himself to Ahab. ¿No entendieron, verdad? You understood it? Me disculpan si digo algo que no va, ustedes saben que trabajé esta semana, una semana fuerte. I'm sorry for you if I'm a little bit confused. It was a very tough week. El viernes tuve una muerte, On Friday I had a passing. me duelen los brazos, My arms hurt. ya Nachi sabe por qué me duelen los So why brazos, my arms hurt? porque estuvimos dando compresiones y Because we were giving compressions. fueron como 40 minutos de clave. So it was about 40 minutes. Pero ahí vamos, porque si me confundo, ténganme paciencia. I have a little bit of patience if I confuse myself a little. ¿Ok? Ahora, esta alianza entre Josafat y Acab Now this alliance between Josaphat and Ahab trajo unas decisiones funestas, had brought disastrous decisions. tanto para la vida de Josafat So much so for the life of Josaphat y más adelante para todo el reino del sur. and later on into the entire southern kingdom. Y decíamos la semana pasada And we said last week que esa alianza trajo un error tan profundo that this alliance brought such a disastrous que casi le cuesta la dinastía davídica, that it was almost to the point that it cost him the Davidic dynasty. porque Atalía usurpó el trono Because Athaliah took over the throne y quería matar a todos los descendientes del rey David. and he wanted to kill all the descendants of King David. Y la Biblia dice que por qué línea iba a venir Jesús, And the Bible says one lineage was por la línea de David. going to come through the lineage of David. Hermano, tal vez Atalía no tenía esa conciencia, Maybe Athaliah didn't have that knowledge, pero detrás de Atalía había un mundo espiritual. but behind Athaliah there was a spiritual world. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Atalía quería matar al Mesías antes de que llegara, antes de que naciera. Athaliah Imagínense. wanted to kill the Messiah before he was born. Imagine that. O sea que, hermanos, el espíritu del anticristo So brothers and sisters, the spirit of the Antichrist no es algo que se va a manifestar al final de los is tiempos. not something that's going to manifest itself at the end of time. Es algo que ha estado presente a través de toda la historia bíblica. It has something that has always been present through the historical Bible. Estaba en el faraón de Egipto. It was in the Pharaoh of Egypt. ¿Se acuerdan de Éxodo capítulo 1? You remember the book of Exodus chapter 1? ¿Qué quería hacer el faraón con los hijos de Israel? What did the Pharaoh wanted to do with the king? The Matar a todos los hijos varones. He wanted to kill all the male children. ¿Usted me está entendiendo? You understanding? ¿Por qué quería matar a los hijos varones? Why did he want to kill all the male Porque infants? quien se estaba moviendo detrás de él Because the one who was moving behind him era el espíritu del anticristo. was the spirit of the Antichrist. Había una promesa en Génesis 3:15 There was a promise in Genesis 3:15 de que Dios iba a través de la mujer, that the Lord, through the woman, iba a hacer que la simiente de la mujer, that the seed of the woman, de esa simiente, de la semilla de la mujer, from the seed, that seed of the woman, iba a nacer aquella que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. was going to be the one that was going to crush the head of the devil. ¿Usted me entiende? Are you understanding? O sea que el espíritu del anticristo no es nuevo. So that spirit of the Antichrist is not new. El apóstol Juan decía The Apostle John said que ya el espíritu del anticristo estaba en acción that the spirit of the Antichrist was already in action en su tiempo, in its time, hace 2000 años atrás. almost 2,000 years ago. O sea, siempre ha estado. That means it's always been there. Hermanos, de esa breve historia entre Acab y Josafat, That brief story between Ahab and Josaphat, sacamos la primera aplicación. we actually extract the first application. Y no voy a entrar mucho en ella, We'll not dive in too much in it. pero la primera aplicación era: The first application was, no te unas, do not be yoked. no te Do not unas be yoked, en yugo desigual unequally yoked con los with incrédulos. unbelievers. Decíamos que un hijo o una hija de We Dios said that a son or daughter of God no debe unirse en matrimonio o en una relación sentimental should not unite in marriage in a romantic relationship con un incrédulo, with an unbeliever, porque terminará acarreando las consecuencias de su rebelión. because it will end up bearing the consequences of the person's rebellion. Y explicábamos algo. And we explained something. Una cosa muy distinta es One thing separate from que tú, siendo inconverso o inconversa, you being an inconverse, te casaras con tu cónyuge that you will marry your spouse, y que después and then later on tú te convirtieras you will convert, y tu esposo o tu esposa no. and
and then your wife or husband would not. ¿Okay? Esos son otros 20 pesos. Those are a different subject. Pero otra cosa muy distinta es But it's a very different que thing. tú siendo cristiano, You being a Christian, sabiendo lo que la palabra de Dios dice, knowing what the word of the Lord says, en abierta rebeldía, in open rebellion, te juntes con un incrédulo o una incrédula. that you're yoked with an unbeliever. Eso va a traer consecuencias a tu vida. That will bring consequences to your life. ¿Estás entendiendo conmigo? Are you following me so far? Hermano, yo quiero que usted entienda esto. Por lo general, escucha esto, jovencita y jovencito que te crees, Brothers and sisters, o dama o caballero que estás aquí, estás soltero, ladies or gentlemen, whoever is single, que te crees que tú eres el Espíritu Santo that you think that you're the Holy Spirit, y que tú tienes el ministerio de reconciliar las vidas con Cristo. and that you think you have the gift of reconciling people, Porque hay hermanos que tienen el Espíritu que se creen redentores. because there are some brothers and sisters that believe that they have the spirit of redemption. Ay, yo la voy a convertir. Oh, I'm going to convert Usted them. verá, pastor, cómo yo la voy a convertir. You'll see, Pastor, how much I'm going to convert them. Y la muchacha, ay, pastor, es que yo lo amo, pastor. And the young lady would say, oh, Pastor, I love him. Usted verá cómo él por amor va a venir a Cristo. You'll see how much for love he'll come to Christ. Mira a otro perro con ese hueso. Don't come up. Por lo general, ¿saben qué es lo que pasa? Generally, you know what that means? What happens? El inconverso arrastra al creyente a él. The unbeliever usually pulls down the believer. No es al revés. It's not the other way around. ¿Estás aquí conmigo? Are you following me so far? Decíamos que las fronteras que Dios pone en nuestras It vidas says that we said that the barriers the Lord places in our lives no son para hacernos la vida imposible. are not to make our lives miserable. Son para It's to protegernos. protect us. Son para nuestro bien. It's for our own good. Y leímos Josué 23, And we read Joshua 23, del 6 al 8 6 to 8, y del 11 al and 13, from 11 to 13, donde Dios a través de Josué where God through Joshua le advierte a los israelitas warns the Israelites que se esforzaran en guardar la ley de Moisés, for them to keep strongly guard the book of the law, que no se mezclaran con las naciones paganas de so alrededor, they won't intermingle with the pagan nations around them que todavía quedaban en la tierra. that were still in the land. Les dijo, no mencionen sus dioses, Don't mention their gods. no sirvan a sus Don't dioses, serve their gods. no adoren a sus dioses. Don't worship their gods. Les dijo que mantuvieran su lealtad solamente para He Yahweh, said to keep the loyalty only to Yahweh, que guardaran sus almas con diligencia, to guard their souls with due diligence, que sirvieran solo a Jehová, that they only serve the Lord, que lo amaran solo a Él, that only love Him, y les advirtió and He warned them que si se apartaban that if they will forsake Him y se unían con estas naciones and paganas they joined with these pagan nations, que todavía quedaban en la tierra, that they were still in the land, y que si concertaban matrimonio con ellos, and if they were intermingled or marriage, mezclándose con sus mujeres, mixing with their women, Dios les dijo God told them que los iba a castigar. that He will punish them. ¿Y usted sabe cuál era el castigo? You know what was their punishment? Dios les dijo, si ustedes se casan con ellos, God told them, if you marry them, yo no voy a arrojar a esas naciones de la I tierra. will not remove those nations left on the Se land. las voy a dejar allí. I will leave them right there. Y no solamente se las voy a dejar allí, Not only I will leave them there, yo voy a hacer I will make them do que esas that personas these people le sirvan de azote a sus will costados serve you as a thorn on your side y le sirvan de espinas en los ojos and will serve you as thorns in your eyes hasta que ustedes sean destruidos. until you guys are destroyed. Hermano, Dios no se toma esto un juego. God does not take this very lightly. ¿Usted me está entendiendo? You understand it? Dios no se toma el yugo desigual en juego. God does not take the unevenly yoked as a game. Tenga cuidado, Be careful with this, porque usted va a arrastrar las consecuencias de su mala decisión el resto de su vida. because you will drag the decisions that you make today, the bad decisions you make today for the rest of your life. Y les hablé de un testimonio personal que no pienso repetir hoy. And I'm going to give you a personal testimony. Que por causa de ese testimonio no pude hacer ese video público. And because of this testimony, I wasn't able to make this video public Es muy personal. because it's very personal. ¿Ok? Ahora, Now, unir nuestras vidas en yugo desigual joining our lives to an unequally yoked con los incrédulos with an unbeliever trae consecuencias funestas. brings disastrous consequences. La semana pasada ya les dije esa parte de la historia de mi amigo. Es que no la voy a repetir. Pero del mismo modo, But in the same manner, Josafat
Josaphat, y más adelante todo el reino del sur and later on the entire kingdom of the south experimentaron en carne propia la mala decisión de Josafat. experienced the first hand the bad decision of Josaphat. Hermanos, escucha esto. Brothers and sisters, please pay close attention to Escúchalo this. bien. And listen to this very carefully. El yugo desigual The unequally yoked no solo trae dolor emocional, does not only bring emotional pain, trae consecuencias it espirituales also brings spiritual consequences que pueden alcanzar that generaciones. reaches generations. Y perdone que le dé duro a eso, And I'm sorry that que le dé duro a eso, I repeat myself on this, ¿ok? Pero es importante, but it is very important. ¿ok? Ahora vamos a entrar en Segunda de Reyes 22, del 1 al 3. Now we're going to go into First Book of Kings, chapter 22, 1 to 3. Ya leímos el pasaje, no lo voy a leer. We already read the passage, I'm not going to go through it again. Pero podemos ver que en este pasaje, But we can see in this passage, en los versículos del 1 al in 3, the verses 1 through 3, podemos ver que había cuentas pendientes that there were some unresolved issues entre Siria e Israel. between Syria and Israel. Dice la Biblia que habían pasado 3 años But the Bible says that 3 years earlier, antes de que mejor dicho, en 3 años atrás, antes de esta historia, 3 years before the story, Ben-Hadad, Ben-Hadad, el rey de Siria, king of Syria, le había prometido a Acab had promised Ahab la devolución de ciertas tierras the return of certain properties que su padre Ben-Hadad primero that his father, first Ben-Hadad, había tomado del rey Omri, that have taken off from el rey Omri, King King Omri, Omri, que era el papá de Acab. who was the father of Ahab. Ahora, esta promesa, escucha esto, Now this promise se la hizo Ben-Hadad a Acab was made but Ahab to Ben-Hadad a cambio de que le perdonara la vida. in exchange for sparing his life. Se supone que Acab matara a este rey Ben-Hadad. Supposedly Ahab was supposed to kill this king Ben-Hadad. Ben-Hadad, Pero el rey Ben-Hadad, cuando se vio que le iban a matar, but when Ahab saw himself being killed, le dijo: yo te voy a devolver las tierras que mi papá le robó al tuyo. he told them that I will give you the lands that my father had taken from you. Pero habían pasado 3 But años 3 years had passed. y todavía el rey Ben-Hadad no le había devuelto nada de las tierras a Acab. King Ben-Hadad had still not returned the lands back to. Ahora, una de estas tierras que aún estaban en manos de Siria, Now one of these lands that were still in the hands of Syria, dice el versículo 2 que es Ramot de Galaad. he says that it was Ramot de Galaad. Gilead. ¿Ok? Esa fue una de las tierras. It was one of the lands. Dice los comentaristas The commentators say, que esta tierra era una tierra muy fértil it says that this land was very fertile, y se hallaba entre la frontera entre Israel y Siria. and it was located between the borders of Israel and Syria. Ahora, dice aquí Now, it says here, que Josafat había descendido desde Jerusalén a visitar a Acab. now, it says that Ahab invited, I'm sorry, Josafat había descendido desde Jerusalén that Joseph had come down from Israel para visitar a su consuegro. to visit his father-in-law. Acuérdense que estaban emparentados, ahora eran familia. Remember that they were related, they were in family. Y a Acab se le ocurre la brillante idea And Ahab had the brilliant idea, de ahora que estaba Josafat allí, now that Joseph was there, y como tenía ganas de pelear con los sirios, and because he wanted to fight against the Syrians, le dice a Josafat: Joseph says, oye, tells Joseph, le dice, oye, hey, te unirás conmigo will you join me para pelear contra el rey de Siria, to fight against the king of Syria, para quitarle la tierra de Ramot de Galaad. to remove the land from the Ramoth of Gilead. Ok, vamos al versículo 4. Now let's go to verse 4. Dice allí, It says there, dice, y dijo Josafat: and Joseph had said, ¿quieres venir? Eso es versículo 4, perdón. ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? you want to fight with me against Ramot of Gilead? Gilead. Dice, y Josafat respondió al rey de Israel. And Joseph responded to the king of Israel. ¿Qué le dijo él? Léalo conmigo, todos juntos. What did he say? Read it all together. Dice, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. What word is that? El 4, ahí mismo. 4b. And said to, Dice, y Josafat respondió, and Joseph responded, I am as you are, my people are your people, and my horses as your horses. Hermano, Josafat estaba enredado en ese asunto.
Brothers and sisters, Joseph was already intermingled in that. No podía zafarse de eso. He could not separate himself from this. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el ejército de Israel era más fuerte que el ejército de Judá. Because the armies of Israel was stronger than the armies in Judah. Entonces Josafat estaba dependiendo básicamente del rey Acab. So Josaphat was dependent on King Ahab. Acuérdense que esa unión fue por política. Remember that this union was only a political move. Y Josafat lo que estaba buscando era la protección And de Josaphat Israel. was seeking the protection of Israel. No confió en el Señor, He didn't trust in the Lord. confió en el poder del ejército de Acab. He only trusted in the strength or the might of the Israel. Usted está viéndolo conmigo. Are you seeing this? Y ahora, And now, esto le pasa a todo aquel this happens to all of them que por conveniencia that by convenience vende sus convicciones. sell their convictions. Usted me está entendiendo. Are you understanding? Cuando tú le vendes tu alma a alguien, When you sell your soul to someone, tú le perteneces a esa persona. you belong to that person. Y esto le pasó a Josafat. And this is what happened to Josaphat. Acuérdense, esto es política, hermano. Remember, brothers and sisters, this is just politics. Esto es diplomacia. This is diplomacy. Por eso es que él diplomáticamente le dice, That's why he diplomatically tells him, claro que sí, que me voy a unir a tu batalla contra los sirios. of course I'm going to go into battle against the Syrians, Porque mi pueblo es tu pueblo because my people is your people, y mis caballos son tus caballos. and my horses are as your horses. Usted lo está viendo. Are you seeing? Está viendo el asunto aquí. You seeing what's happening here? Ahora, a pesar de todo esto, So besides all of this, dentro de todo todavía Josafat tenía una conciencia espiritual. and all of this, Josaphat still had a spiritual conscience. Y vamos a ver qué pasa en el versículo 5. Let's see what happens in verse 5. Después de que le dice al rey Acab, mis caballos son tus caballos y mi gente es tu gente. After Josaphat tells the king Ahab that my people are your people and my horses are your horses, ¿Qué dice el versículo 5? what does verse 5 say? Léalo conmigo. Read it with me. Dice, dijo luego Josafat al rey de Israel, And Josaphat said to the king of Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. inquire first the word of the Lord. Entonces, ¿qué le pidió Josafat a Acab? What did Josaphat ask to Ahab? Le dijo esto. He told him this. Se lo voy a decir en boricua. I'm going to say this in Puerto Rican slang. No sé, seguro que sí. For Rizzo. Seguro que me voy contigo a la guerra. For real, I'm going to go to war with you. Porque ustedes son como nosotros. Because y'all are like us. Era política, ¿qué le sé? Pero, However, hazme un favor. do me a favor. Consulta la palabra de Dios. I want you to consult the word of the Lord. Consulta a los profetas. Consult the prophets. A ver qué Dios tiene que decirnos en cuanto a este asunto. Let's see what the Lord has to say against this matter. Ahora vamos a ver qué pasó en el versículo 6. Now let's see what happened in verse 6. ¿Qué hizo el rey Acab? What did King Ahab do? Léalo conmigo. Read it with me. Entonces, todos juntos. Entonces, el rey de Israel, ¿qué hizo? Reunió a los profetas para allí. Then the king of Israel gathered the prophets together. ¿A cuántos profetas reunió? How many prophets did he gather? Dice, como 400 hombres. About 400 men. A los cuales dijo, And said to them, dice, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? shall I go to battle against Ramoth of Gilead, or shall I refrain? Y dice la palabra de Dios que ellos dijeron, ¿qué cosa? And the word of the Lord said the following: Sube, porque Jehová le entregará en mano del rey. Go up, for the Lord will give into the hand of the king. ¿Cuántos profetas de Jehová eran? How many prophets of Yahweh were there? 400. 400. Y acá, respondiendo a la requisición de Josafat, le pregunta, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad? And Ahab, with the response of Josaphat, said, should I go fight the Ramoth of Gilead? ¿Y qué le dijeron los 400 profetas? And what did the 400 prophets say? Sube porque Jehová está contigo. Go up, for the Lord will give you into the hand of the king. Ahora, ¿quiénes eran estos profetas? Now, who were these prophets? Próxima diapositiva, Nacho. Dice la palabra que estos profetas no eran los profetas de Jezabel. The Bible says that these prophets were not the prophets of Jezebel. Si usted lee el libro de Reyes, If we read the book of Kings, unos
capítulos A antes, few chapters before, los profetas de Jezabel eran los profetas de Baal. the prophets of Jezebel were the prophets of Baal. Acuérdense que Jezabel no era judía, no era israelita. Remember that Jezebel was not an Israelite. Ella no adoraba a Yahweh, She did not worship Yahweh. ella adoraba a Baal. She worshipped Baal. Ella consultaba a los profetas de Baal. She will consult the prophets of Baal. Y el pueblo se había vuelto a Baal. And the people have turned to Baal. Israel adoraba a Baal. Israel worshipped Baal. Y hubo una batalla entre profetas. And there was a battle of prophets. Uno solo, One, Elías, Elijah, contra los 400 profetas de Baal de Jezabel. against the 400 prophets of Jezebel. Y esa batalla And that battle consistía consisted en que los profetas de Baal that the prophets of Baal iban a construir un altar, were going to build an altar. iban a sacrificar un toro, They were going to sacrifice a bull. iban a esperar que Baal They were going to wait for Baal contestara enviando fuego del cielo, to answer them in the form of a fire coming from heaven, quemando la ofrenda. burning the offering. Y dice la Biblia que estuvieron horas And the Bible says that they were there for hours, danzando delante del altar de Baal, dancing on the altar of Baal, cortándose el cuerpo, cutting themselves, latigándose, whipping themselves, y Baal no respondía. and Baal would not answer. Y Elías les decía, And Elijah would say, gritan más fuerte, scream louder, que parece que están en el baño. because it seems they might be in the bathroom. Y pasaron horas y nada pasó. And it says that hours went by, nothing happened. Luego dijo Elías, And then later Elijah said, ahora es mi turno. now it's my turn. Y Elías solito Elijah alone levantó un altar de piedras, built an altar of stone, mató su toro, killed his bull, lo puso sobre el altar and placed him on the altar. y solamente dijo, And he only said, Jehová, Yahweh, Dios de Abraham, God of Abraham, Dios de Isaac God of Isaac, y Dios de Jacob, God of Jacob, demuestra a esta gente quién eres tú. show these people who you are. Pero no solamente Elías sacrificó, hermano, dice la Biblia, The Bible says that he not only sacrificed, que Elías le hizo una zanja al altar he said that he also made a moat around the altar. y le echó agua And he poured water in it hasta que el agua chorreaba del altar until the water was overflowing in the altar. y se iba por la zanja. And it will go down this path. Y cuando Elías hizo esa simple And oración, when Elijah made that simple prayer, dice la escritura, the scripture says, que fuego bajó del that cielo, fire descended from heaven. que no solamente quemó el Not sacrificio, only it burned the sacrifice, quemó todo el but altar, it also burned the altar. evaporó el It agua. evaporated the water. Y todo el pueblo dijo, And the people said, Jehová es el Dios, Yahweh is the Lord. Jehová es el Dios. The Yahweh is God. Elías And Elijah, solito alone, mató a los 400 profetas de Baal. killed the 400 prophets of Baal. O sea que ya los profetas de Baal So the prophets of Baal ya no existían aquí. did not exist in this part of the Ya no existían. They did not exist here. Estos eran supuestos profetas de Jehová. No, these were supposedly prophets of Yahweh. Escucha bien, Pay close attention. eran supuestos profetas de They Jehová, were allegedly prophets of Yahweh, pero estaban, escucha esto, but pay close attention to this. estaban dispuestos a venderse They were in disposition to sell themselves ante las demandas de Acab. according to the demands of Ahab. Aunque afirmaban ser profetas de Dios, While they affirmed to be prophets of God, no hablaban la palabra de they did not Dios, speak for God, sino que acomodaban la profecía but they accommodated the prophecy para complacer al rey. to please the king. Usted me está entendiendo. On your understanding, Decían que eran profetas de they Jehová, would say they were prophets of pero Yahweh, no hablaban la palabra de Jehová con fidelidad. but they did not speak with fidelity the word of Yahweh. Estaban vendidos para satisfacer al rey. They were sold to satisfy solely the king. Acomodaban su palabra para que el rey estuviera contento. They will accommodate the words just so the king will be happy. Hermanos, del mismo modo, Now, brothers and sisters, in the same hoy manner, día today, existen muchas personas there's many people que se llaman a sí mismos ministros de Dios, who claim to be ministers of God, pero comprometen la palabra de but Dios, they compromise the word of God, acomodándola adjusting it para no incomodar a la gente. so it will not make an audience uncomfortable. Hermanos, al igual que en los tiempos de los reyes, Brothers and sisters, as the time of the kings,
Al igual que en los tiempos de los reyes existían falsos profetas As the time of the kings, there also existed false prophets y profetas verdaderos. and true prophets. Próxima diapositiva, Nachi. Hoy día Today, existen dentro de la iglesia exist in our churches falsos profetas, false prophets, falsos maestros false teachers, y maestros and verdaderos. true teachers. Vamos un momentito a segunda de Pedro, capítulo 2. Let's go for a moment to 2 Peter chapter 2. Ese fue el pasaje que te dije. Segunda de Pedro 2, 2 Peter 2, versículos del 1 al 3. verses 1 to 3. 1, 2, and 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. 2 Peter verses 1, 2, and 3. Mira lo que el Señor dice a través de Pedro. Look what the Lord says through Peter. Dice, pero hubo también, But false prophets, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, but also prophets, but false prophets also arose among the people. como habrá, mira lo que el Señor dice. Dice, en los tiempos de Israel In the time of Israel, hubo falsos profetas. there were false prophets. Pero mira lo que dice el versículo 2 ahí. Look what verse 2 says there. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Just as there will be false teachers among you. Usted ve cómo la historia sigue siendo la misma. You see how the story continues to be the same? Mira lo que dice Pedro que harán estos maestros. Look what Peter says about the teachers. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Who will bring in destructive heresies. Y aún negarán al Señor que los rescató, And even deny the master who brought them. atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bringing upon themselves swift destruction. ¿Y qué dice el versículo 2? And what's verse 2 say? Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. And many will follow their sensuality. ¿Cuánta gente va a seguir sus disoluciones? Dice allí. How many of them will follow their Muchos. It says many. Dice, por causa de los cuales Because of them, el camino de la verdad será blasfemado. the way of the truth will be blasphemed. Y mira lo que dice el versículo 3. And look what verse 3 says. Dice, léalo conmigo. Read it with me. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. And in their greed, they will exploit you with false words. Entonces, ¿qué mueve al falso maestro? Esto es lo que lo mueve. El dinero. ¿Qué mueve al falso maestro? What moves a false prophet? El dinero. The money. No ve las ovejas como ovejas de Cristo. They don't see the sheep as a sheep of Christ. Lo que quiere es trasquilar las ovejas. What he wants to do is just, Pero usted sabe una cosa. but you know something? Todo aquel que cae en el engaño de un falso maestro But all of those have fallen to the lies of the false prophets. se lo merece. They deserve it. ¿Sabe por qué se lo merece? You know why they deserve it? Porque esas personas Because those people no están buscando la verdad de Dios. are not seeking the truth of the Lord. Están buscando que les endulcen el oído. They just want to be enticed. Entonces los falsos maestros So these false prophets son el castigo de Dios are the punishment of God para los falsos creyentes dentro de la iglesia. for those false unbelievers, no, for those false believers within the churches. Por eso usted ve That's why you see que las iglesias de estos falsos maestros that the churches of these false prophets están así. are full, Porque no le van a hablar de pecado, because they're not going to speak to them about sin. no le van a hablar de arrepentimiento, They're not going to talk to them about repentance. no le van a hablar del verdadero Cristo. They're not going to speak to them about the true Christ. Le van a hablar de un Cristo que quiere bendecirlos, They're going to talk to them about a Christ that wants to bless them, de un Cristo que quiere prosperarlos, a Christ that wants to prosper them, pero jamás de un Cristo que quiere transformar sus vidas. but never of a Christ that wants to transform their lives. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Y Pedro dice And Paul says que por avaricia that for harían mercadería de vosotros because of greed they will exploit them con palabras with fingidas. false words. Está hasta aquí conmigo. Are you following so far? Hermanos, un falso ministro
brothers and sisters, a false minister acomodará el mensaje de las will escrituras adjust the message of the scriptures para complacer a su audiencia. to please his audience. Acompáñenme a primera de Timoteo 4:1. Follow me to the 1 Timothy 4:1. Primera de Timoteo 4:1. 1 Timothy 4:1. Denle un poquito para atrás. Primera de Pedro 4:1. Pero de Timoteo 4:1. Qué bueno que tienen paciencia. Lo hice a propósito para ver tan pendiente. Mentira. Mentira. Estoy confundido, de verdad me confundo. Primera de Timoteo 4:1. Mira lo que dice allí. Dice, 1 Timothy 4:1. Let's see what it says here. pero el Espíritu. Now the Spirit, ¿Y ese Espíritu está con qué letra? and that Spirit is with what letter? Mayúscula. Capital letter. ¿Y cuál es el Espíritu con letra mayúscula? Now what is the Spirit with capital letter? El Espíritu Santo. Is the Holy Spirit. Yo no sé hoy, pero yo me siento como que estoy bien boricua. Today I feel ¿Lo like siente? Por lo general como que me acento en neutro. Pero es como que se me ha salido. Dice, pero el Espíritu dice claramente But the Spirit expressly says que en los postreros tiempos that in the later times algunos apostatarán de la fe, some will depart from the faith escuchando a espíritus engañadores by devoting themselves to deceitful spirits y a doctrinas de and demonios. teaching of demons. ¿Y cuáles son los postreros tiempos? And what are these? Los tiempos que usted vive. In the times that you live. Dice que algunos apostatarán de la fe. And some will depart from the faith. ¿Qué es apostatar de la fe? What is to depart from the faith? Es haber conocido de la verdad Is of knowing of the truth y apartarse de ella. and remove yourself from it. Ahora, un apóstata nunca fue salvo. Now an apostate was never truly saved. Un apóstata recibió un poco de la luz de la verdad. The apostate only saw a little bit of the light, Pero la luz nunca cambió su corazón. but the light never changed his heart. Por eso, apostata de la fe. That's why they apostate the faith. ¿Estás aquí conmigo? Are you following me so far? Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. 2 Timothy 4, 3 and 4. 4, 3 and 4. ¿Lo tienen conmigo? You have it with me? Léalo conmigo, escuche esto. Pay close attention to this. A la 1, a las 2 y a las 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. But as for you, Porque vendrá tiempo because a time will arrive cuando no sufrirán la sana you will doctrina. not endure sound teaching. Mira lo que dice. Read what it says. Sino que teniendo, ¿qué cosa? Comezón de oír. But having itching in their ears, Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. y apartarán de la verdad el oído It will turn away from the listening y se volverán a las fábulas. and turn truth and wander off into myths. Entonces, ¿qué dice la Biblia? So what does the Bible say? Que va a haber un tiempo That a time will come cuando la gente no le va a interesar la sana doctrina. when people will not have listen or care for sound doctrine. Porque la gente lo que va a tener es comezón de oír. Because people, all they're going to have is an itch in their ears. ¿Y qué es comezón de oír? And what is that itch in their ears? Que quieren escuchar That they want to listen, lo que quieren escuchar. but they want to hear what they want to hear. Y van a buscar maestros And they're going to seek teachers que le digan exactamente lo que ellos quieren oír. to tell them exactly what they want to listen to. Usted me está entendiendo. Are you understanding? Los veo bien serios, están I serios. see you guys very serious. Están aburridos, últimamente están aburridos con el pastor. No se preocupe, que estoy pasando lista. Mentira, no. Usted sabe que no soy así. Están concentrados, lo sé. Hermanos, un ministro verdadero, escúchame, A true minister no te va a decir lo que tú quieres oír. will not tell you what you want to hear, Te va a decir lo que tú necesitas oír. but will tell you what you need to hear. ¿Ok? No lo que tú quieres oír. Not what you want to hear, Porque tú lo que quieres oír es que vas a tener tu mejor vida ahora. because all you want to hear is that you're going to have your best life now.
Pero un ministro de Dios te va a decir But a minister of the Lord will tell you que necesitas arrepentir, that you need to repent, que necesitas nacer de nuevo, that you need to be reborn, que necesitas abandonar tu vida de pecado, that you need to abandon your sinful life, que necesitas buscar a that Dios, you need to seek God, que necesitas amar a Cristo, that you need to love Christ, que tus afectos deben estar en el cielo that your love needs to be in heaven y no en las cosas de la tierra. and not these things on earth. Que debes poner tu vida en las cosas de arriba, You need to place your eyes on the things of no en las de la tierra. not on here on earth. Porque aquí arriba Because up there in es donde heaven está is Cristo, where Christ is, sentado a la diestra de Dios. sitting next to the Father. Tu pasión debe ser Your Cristo. passion should be Christ. Tu amor debe ser Your Cristo. love should be Christ. Tu vida debe estar en Your Cristo. life needs to be in Christ. Donde está Cristo Where Christ es donde tú vas a estar. is where you will be. Pero si en esta tierra But if in this land, on this earth, tú no deseas a Cristo, you don't desire Christ, uy, escúchame bien, pay close attention to si this. tú estás aquí, If you're here, aunque estés sentado aquí, even if you're sitting here, pero tu corazón no desea a Cristo, and in your heart doesn't desire Christ, ¿cómo tú pretendes pasar con Él la eternidad how do you pretend to spend with Him all eternity si no lo amas aquí? if you don't love Him here? Aquí es donde aprendemos a amar a Cristo. It's here when we learn to love Christ. Oh, imperfectamente, hermano. Imperfectly, brothers and sisters. Por eso es una obra de gracia, That's why it's a work of grace. pero es una obra que no se va a terminar But it's a work that will not end hasta que se termine. until it's over. Porque Pablo dijo Because Paul said que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar. that the one who started the works in us will finish it. Hermanos, Brothers and sisters, puede ser que el mensaje de un maestro de Dios no sea popular. it might be that the message of the minister of God might not be a good one. Por lo general, el mensaje de un verdadero ministro irá en contra del mensaje que predican las masas. Generally, the message of the true minister of God will go against the message preached by the masses. Casi siempre es una voz solitaria y rechazada por los There's demás, almost always a solitary voice and rejected by others, como Juan el Bautista. like John the Baptist. Pero yo le voy a decir una cosa, But I will let you know one thing. un maestro verdadero A true es el único que realmente se va a preocupar por tu alma. is the only one that truly cares for your soul. Porque un falso maestro, Because a false teacher, de lo único que se va a preocupar the only thing they're going to worry about es por engordar su bolsillo. is to fatten their pockets. Por eso es que ustedes ven que las iglesias de la prosperidad And that's why you see that these prosperity churches, le prometen a la gente villas y castillos. they promise these people castles and Villas. Le prometen villas y castillos. they promise a villa and castles. Y se parta ahora It says, pack now, por $200 cover it now for y el $200, Señor te va a prosperar. and the Lord will prosper you. Porque siempre hablan con ese tono. O si no llegan diciendo, Or they come and say, el Espíritu Santo me habló anoche that the Holy Spirit spoke to me last y night, me dijo que aquí hay 10 personas que me van a dar $1,000 cada that uno. there's 10 people here that are going to give $1,000 each. Hermano, yo le aseguro, hermano, que si yo hiciera esto I promise you, brothers and sisters, if the Lord did this, aquí, here, ya hace tiempo nos hubiéramos ido de aquí. a long time ago, we would have left. Estaríamos allá en el terreno. We'll be over there in our own lot. Eso es sucio manipulativo. That is dirty and manipulative. Y los únicos que siempre prosperan And the only ones that truly prosper en estas iglesias in these churches son el pastor y los hijos. are the pastors and the sons. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Mientras los hermanos While the brothers and sisters pasan necesidad. go through hardship. Un maestro verdadero A true teacher va a ser el único will be the only que se va a preocupar por tu alma will be concerned about your soul. y que te va a amar lo And suficiente he's going to love you enough como para decirte la verdad que incomoda, to tell you the truth that's uncomfortable, pero que sana. but healing. Lamentablemente la mayor parte de las voces que escuchamos en las iglesias, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, Sadly, most of the voices we hear on the radio, television, and social media son falsas voces. are false voices. Lamentablemente. Sadly.
Porque predica un mensaje falso because they present a false message, que se ajusta a lo que la gente quiere oír. one that adjusted itself to what people want to hear. Es un placebo. It's a placebo. Es como Tylenol. It's, Como Tylenol. it's like Tylenol. La gente tiene fiebre. People have fevers. ¿Y qué es lo primero que hacen? What is the first thing they do? Se toma la Tylenol. They take a Tylenol. Y como la Tylenol le baja la fiebre Because the Tylenol lowers the fever y le quita el dolor, and removes the pain, la persona cree que está sana. the people think that they're healed. Pero realmente lo que está haciendo la Tylenol But truly what the Tylenol is no doing, es atacando la enfermedad, it's not attacking the sickness, es atacando el síntoma. it's attacking the symptom. Porque tu problema Because your problem es que tienes una infección is that you have an infection, mortal a mortal infection en tu alma in your soul. y se cura And it's only healed con el antibiótico with an antibiotic de la palabra de Dios, of the Word of God, no con Tylenol. not with Tylenol. Hermanos, Brothers and sisters, así eran los profetas de Acab. these were the process of Ahab. Le decían a Acab lo que Acab quería escuchar. They will only say to Ahab what Ahab wanted to hear. Se habían vendido para decirle lo que él quería oír. They only had sold themselves to that which they wanted to hear. Yo no sé cuánto tiempo llevo predicando. I don't even know how long I've been preaching. A couple years now. ¿Cómo? Regálenme 15 minutos. Give me 50 more minutes. No va a haber clase bíblica hoy, We hermano, will not have biblical classes today porque muchos de los padres van a llevar a sus hijos al cine a ver la película que usted da David. Así que vamos a empezarla la semana que viene para todos, ¿ok? Vamos al versículo 7. Let's go to verse 7. Primera de Reyes 22:7. First Kings 22:7. Primera de Reyes 22:7. Vamos a ver qué le pasó a Josafat. Let's see what happened to Josaphat. Josafat no se quedó muy convencido con todo ese montón de profetas diciéndole al rey lo que el rey quería oír. Josaphat wasn't completely convinced about all these prophets and what they said. Y en el versículo 7 And in verse 7, dice la palabra del Señor. the word of the Lord says the following. Y dijo Josafat: But Josaphat said, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Is there not here another prophet of the Lord whom we will inquire? ¿Cuántos profetas estaban diciéndole acá? Sí, sube. How many prophets were telling Ahab? 400. No, 400 of them. Y Josafat decía: And Josaphat said, aquí huele a pescado abombado. smells kind of funny. Es un decir de nosotros. It's the same, Cuando tú llegas un día, aquí está pescado podrido. when they said it smells No, kind of, aquí huele a pescado podrido. it smells kind of fishy. Esto como que no está bien. Oye, acá, Listen, Ahab, todavía, ¿tú estás seguro que estos son todos los profetas? are you sure that these are all the prophets? ¿No te queda algún profeta por ahí por el cual podamos consultar a Jehová? That you may not have just one prophet there that may consult Yahweh? ¿Y qué le dijo Acabcito en el versículo 8? And what did he say in verse 8? Dice, el rey de Israel respondió a Josafat. And the king of Israel responded, said to Josaphat, Dice, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. there is yet one man whom may we inquire the Lord, Micaías, hijo de Imla. Micaiah, son of Eblon. Pero ¿qué dice al final? But what does the end say? Mas yo le aborrezco, But I hate him, porque nunca me profetiza bien, for he never prophesies good sino solamente el mal. concerning me, but evil. Dígame si eso no es un niño malcriado. Please tell me if this is not a rebellious child. Todavía queda uno, pero es que yo me cae mal, porque es que lo único que me dice son cosas malas. Ay, Señor. Mas yo le aborrezco. But I detest him. Dice que después de que Acab le dijo a Josafat eso, It says that when Ahab said this to Josaphat, Josafat lo reprendió, Josaphat rebuked him, pero con diplomacia. but with diplomacy. Acuérdese que él se debía a Acab ahora. Now remember that he owed himself to
Ahab. ¿Y qué le dice al final en el versículo 8? What it says at the end of verse 8. Y Josafat dijo, And Jehoshaphat said, no hable el rey así. let not the king say so. Los reprendió, He rebuked them pero con cautela, with delicacy, porque le podía costar algo más. because it could have cost him a little bit more. No hable el rey así. Let not the king say so. ¿Y qué pasó en el versículo? Vamos a ver ahora los versículos 9 al 12. Now let's see what happened in verses 9 through 12. Dice entonces, el rey de Israel llamó a un oficial Then the king of Israel summoned an officer y le dijo, and said, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. bring soon quickly Micaiah the son of Imlah. O sea, mandó a buscar a Micaías So he sent out looking for por Micaiah insistencia de Josafat. because of the insistence of Jehoshaphat. Pero mira lo que dice el verso 10. But look what verse 10 says. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, Now the king of Israel and Jehoshaphat, the king of Judah, estaban sentados, were sitting, cada uno en su silla, one of them in the thrones, vestidos de sus ropas reales, arrayed in the robes, en la plaza junto a la entrada de la puerta de on Samaria. the threshing floor of the entrance of the gate of Samaria. Y dice, y todos los profetas profetizaban delante de And ellos. said all the prophets were prophesying before them. Ahora el versículo 10, el que acabamos de leer, dice Now the verse 10 that we just finished reading, que todos los profetas estaban ¿qué? that all the prophets were doing what? Profetizando delante de ellos. Prophesying in front of them. Fíjense que la palabra profetizar no es lo mismo que hablar en nombre de Dios, ¿sabe? You know that prophesying is not the same thing as speaking in the name of the Lord. Porque el verbo hebreo que se usa aquí, donde dice profetizaban, Because the verb in the Hebrew verb that it says here prophesy es la palabra nabá. was the word nabah, Él indica which indicates que los that the profetas prophets, estaban en un trance, they were in a trance. estaban en un éxtasis. They were in an ecstasy. Habían perdido el control de sus emociones. They have lost control of their emotions. Lo que había era un salpa afuera allí. Un frenesí. It was just a frenzy. 400 hombres como locos gritando. Like 400 men screaming like crazy En trance. and in a trance. Hermano, la Biblia dice en 1 de Corintios 14, The escúcheme Bible bien, says in 1 Corinthians chapter 14 que el espíritu de los that the profetas spirit of the prophets está sujeto is a los is profetas. subject to the prophets. Entonces, un verdadero profeta de Dios So a true prophet of God tiene control has control de sus of his emociones emotions y sabe cuándo parar. and knows when to stop. No está hablando estupideces a lo loco. He's just speaking gibberish. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Eso no era profecía. This was not prophecy. El verbo hebreo utilizado en la palabra nabá indica que los profetas estaban en un trance, un éxtasis. The verb of labas explains or implies that they were in ecstasy. Era una acción frenética e incontrolable. It was a frenetic, uncontrollable action. Ahora, leía un comentarista que decía A commentator explained and said, que este era el tipo de profecía que había en Israel now this was the type of prophecy that was found in Israel en los primeros años de la profecía. in the first years of prophecy. ¿Se acuerda que había escuelas de profetas? You know, there were schools of prophet. ¿Se acuerda que hasta el rey Saúl Even King Saul, dice que también profetizó entre los profetas? he also prophesied among the prophets. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ese era el tipo de profecía que había al principio del ministerio profético de Israel. That was the kind of prophecy that was during the beginning of the prophecy. Ahora, ¿en qué se caracterizaba esta profecía? Now, how was this characterized? Que no era un mensaje claro. There wasn't a clear message. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Cuando el Señor habla de verdad, When the Lord speaks in truth, el Señor habla claramente. He speaks clearly. Y habla en una lengua que la gente puede entender. He speaks in a tongue that people can understand. Porque el Señor no es un Dios loco. Because the Lord is not a crazy God. Si Dios al pueblo hizo inteligente, See, if God made you intelligent, Dios es un Dios inteligente. God is intelligent. No habla tontería a lo loco. He's not to speak. No era- este mensaje no era claro, This message wasn't clear, sino una especie de frenesí. but a
type of frenzy en el cual los profetas perdían el control de ellos in mismos. which a prophet lost control of themselves. Vamos a ver el versículo 11 y el 12. Now let's see verses 11 and 12. Dice, y Sedequías era uno de los profetas. And one of the prophets was Zedekiah. Dice, y Sedequías, And Zedekiah, hijo de Kenaana, son of Canaan, ¿qué se hizo? did what himself? Se había hecho unos cuernos de hierro. He had made himself horns of iron Y dijo, and said, así ha dicho Jehová, thus says the Lord, con estos with these acornearás a los sirios hasta you acabarlos. should pull the Syrians until they're destroyed. Qué locura. What craziness this Y is. el versículo 12 dice, And the verse 12 says, y todos los profetas profetizaban de la misma manera, and all the prophets prophesied and said the same, diciendo, sube a Ramón de Galaad and said, go up to the Ramoth of Gilead y serás prosperado, and triumph, porque Jehová because the Lord la entregará will give them en mano del rey. into the hand of the king. Vamos a leer los versos 13 y 14. Let's read 13 and Me 14. quedan 10 minutos. I still got 10 more minutes. Dice, vamos a ver la manipulación espiritual Now let's see the manipulation, spiritual manipulation que quiso utilizar el mensajero del rey that the messenger of the king wanted to use para manipular al verdadero profeta del Señor. to manipulate the true prophet of the Lord. Versículo 13. Verse 13. Vamos a leerlo allí. Let's read it there. Dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, And the messenger who went to summon Micaiah said to him, mira lo que le dijo, qué pantalones. well, what is said there? Dice, he aquí Behold, que las palabras de los profetas that the word of the prophets a una voz with one accord anuncian al rey cosas buenas. are favorable to the king. Sea ahora tu palabra Let your word be conforme a la palabra de alguno de ellos. like the word of one of them, Y anuncia también buen éxito. and speak favorably. Fíjese, diciéndole al profeta Saying to the prophet lo que el profeta tenía que decir. what the prophet had to say. Manipulación espiritual. Spiritual manipulation. ¿Y ustedes creen que eso no pasa en la iglesia hoy? You think that doesn't happen at churches today? Claro que pasa. Of course it happens. Pero ¿qué dice el versículo 14? What does verse 14 says? Dice, y Micaías But respondió. Micaiah said, Y Micaías respondió, but Micaiah said, vive Jehová, as the Lord lives, que lo que Jehová me hablare, eso diré. that what the Lord says to me, that I will speak. Eso era un verdadero profeta de Dios. No, that was a true prophet of God. No se dejó intimidar por el mensajero. He was not intimidated by the messenger. Le voy a decir más. I'm going to even tell you further on. A Micaías eso le pudo haber costado la vida, Micaiah, that might have even cost him his life. porque el rey tenía poder para mandarlo a matar, Because the king had power to kill him. simplemente por decirle una palabra que él no quería oír. Simply by saying words that he didn't want to hear. Y el mensajero, And the messenger, acobardado, cowardly, le dijo, told him, los profetas están hablando de bien al rey, the prophets are speaking good to the king. asegúrate que tú hagas lo mismo. Make sure that you do the Y same. le dijo, no señor, And he said, like, no, sir. lo que Jehová me mandara decir, What Yahweh says me to say, eso es lo que yo voy a decir. that is what I will speak. Un verdadero profeta de A Dios, true prophet of God, un verdadero ministro de a Dios, true minister of God, no se intimida is not intimidated ante las amenazas through the threats que puedan hacerle. that might be against him. Hermanos, esto nos lleva a la tercera y última aplicación Brothers and sisters, this brings us to the third application de este sermón. of this sermon. Léalo conmigo. Read it with me. Hermanos, como líder de la iglesia Brothers and sisters, as a church leader o como miembro regular de la iglesia, or as a regular member of the church, debo examinar mi corazón I must examine my heart y ver si estoy tratando de presionarme and see whether I'm trying to pressure a mis pastores my pastors para que suavicen el mensaje de to Dios soften the message of God con el pretexto under the pretext de proteger of protecting la comodidad de la congregación. the comfort of the Uf. congregation. Hermano, si usted es líder de la iglesia Brothers and sisters, if you're a leader of the church o si usted es un miembro regular de la or you're iglesia, a regular member of the church, tenga cuidado, be careful.
de tratar de manipular to try to manipulate a que el pastor suavice el mensaje. so that the pastor could comfort the message. No estoy diciendo que el pastor I'm not saying that the pastor, es infalible e inerrante, escúcheme bien. that he's not without mistake. Por eso yo le digo a usted, That's why I tell you, que usted no se trague todo lo que yo digo aquí. you shouldn't just simply take everything I say. ¿Por dónde usted filtra lo que yo digo? You know, you should filter what I say Por la escritura. through the scriptures. Pero si su pastor está predicando escritura, But if your pastor speaking scripture, pero a usted no le gusta el mensaje but you don't like the message porque lo ofende, because it offends you, como me dijo una señora en Puerto Rico, o no me lo dijo a mí, because a lady in Puerto Rico said, me tocó predicar en un funeral I had to preach at a funeral. y le voy a decir algo. And I'm going to tell you something. Yo no tengo la costumbre de los funerales I don't have the custom that in funerals hablar bien del muerto. speak good of the deceased. Eso a mí no me gusta, I don't like that. porque el muerto de seguro tenía sus esqueletos enterrados Because también. probably the deceased had a few skeletons in his closets. ¿Sabes de quién yo hablo? Yo hablo de Cristo y de su gracia. I speak of Christ and His grace. Mi papá sabe que cuando se muera, That my father knows that when he dies, ya él sabe lo que yo le dije. I already told him what I'm going to say. Yo no voy a decir lo bueno que tú eres. I'm not going to say how good you were. Yo voy a hablar de lo bueno que fue Cristo contigo. I'm going to say how good Christ was with you. Y en este funeral me tocó predicar. And in his funeral, I was picked out to preach. Hermano, yo lo que prediqué fue el plan de salvación completo. And all I was preaching was the plan of salvation to Y them. les digo la verdad, And I told them the truth. mi corazón ardía de amor por aquella gente. And my heart was burning of love for them. Las lágrimas se me salían. Ustedes saben que yo siempre estoy llorando. You know that I cry a lot. My tears were pouring out that day. Y usted sabe que una señora se atrevió a decir And you know that a lady actually had the audacity to tell me que yo la había ofendido. that I had offended her. Y lo peor de todo es And worst of all is que la señora decía que era cristiana de una iglesia. that she was a Christian of a church. Y yo dije, ¿cómo el evangelio de Cristo la ofendió? How is it that the word of the Lord offended her? Usted sabe lo que eso me demuestra a mí. You know what that showed? Que esa señora no era una creyente, That lady was not a que era believer. una inconversa. She was an Y inconvert. la palabra del evangelio la incomodó. And the word of the gospel accommodated her. Dijo, ese pastor me That ofendió. pastor offended me. Y yo por dentro, porque bueno que se ofendió. And I was like, good that it offended you. Porque eso significa que Dios estaba tratando con ella. Because it says that the Lord was working towards her. Hermano, escucha esto. Brothers and sisters, La función del pastor the function of the pastor es la de predicar la is to palabra preach the word of God sin without alterarla. altering it. Porque Dios le va a pedir cuenta Because God will hold him accountable por for las almas del rebaño. the souls of the flock. Hermano, tu pastor sirve al príncipe de los pastores, no a ti. The pastor serves the prince of pastors, not you. Es al príncipe de los pastores a quien yo me debo, It's the prince of the pastors that I have to owe myself to, no ustedes. not you. Por más que yo los amo. Not even if I love you much. Porque a veces quisiera guindar a 2 o 3. Because sometimes I like to have one or two of you. Tengo que ser honesto, hermano. I have to be honest. A veces tengo que orar. Sometimes I have to pray. Hoy mismo llegué aquí y yo estaba, ay Señor, ayúdame. Today when I approached her, I was like, Lord, help me. Que mis emociones no alteren el mensaje de hoy. Please not to allow my emotions to alter the message. Pero los amo. But I love you. Pero no me debo a ustedes. But I don't owe myself to you. Yo me debo a Cristo. I owe myself to Es el Christ. príncipe de los pastores. He is the prince of all pastors. Como pastor no puedo acomodar el mensaje para que se adapte a ustedes. As a pastor, I cannot adjust the message Para que se adapte a su modo de pensar. to fit your worldview, Para que se adapte a la sociedad en la que vivimos. or to adapt itself to the society that we live Porque in. soy responsable de la sangre de los inconversos que llegan a esta iglesia. Because I am responsible for the blood of those unbelievers who come to this church. Yo le voy a rendir cuentas a Dios I'm going to give an por account to the todo Lord lo que yo predico aquí for everything that I preach up here y por cada palabra ociosa que salga de esta and boca. every word that comes out of this mouth. Entonces yo no me debo a usted, So I don't owe myself to you. yo me debo a Cristo. I owe myself to Christ. Yo no voy a acomodar mi mensaje para agradarte a ti. I'm not going to accommodate my message to fit you. ¿Y sabe por qué no lo voy a hacer? You know why I'm not going to do it? Porque la Biblia dice, Because the Bible said, en el pasaje que leímos en el devocional, in the passage that we read in the devotional, que a Dios le ha placido because the Lord have pleased himself, salvar a los pecadores save the sinner por medio de la locura
through the crazy de la predicación del Evangelio de of the Cristo. preaching of the gospel of the Lord. Para los judíos, For the Jewish, la palabra del Evangelio es tropezadero. for the Jewish is a stumbling block, Para los griegos and for the Greek, era locura. it was a crazy act. Pero para los que se But salvan, for those that are saved, el Evangelio es poder de the Dios. gospel is the power of the Lord. Para la salvación. For the salvation. Y a Él es que nos debemos, hermano. And to him is who we are ourselves to. El pastor debe ser fiel a Dios y su santa palabra. The pastor has to be faithful to God. and Yo his no own puedo word. bajar los estándares de la predicación. I cannot lower the standards of the preaching. Yo no puedo bajar los estándares de la iglesia. I cannot lower the standards of the church. Porque a quien me debo es a Cristo. Because the one who I owe myself is to Christ. Un verdadero ministro de Dios A true minister of God te va a decir, como le dijo el profeta Micaías al mensajero: will say to the prophet, will say as the prophet Micaiah said to the messenger, vive Jehová, as the Lord lives, que lo que Jehová me hablar, what the Lord says to me, eso diré. I will speak. Con esto concluyo. And with this I conclude. El problema de Acab, The problem of Ahab, en Primera de Reyes, capítulo 22, del 1 al 14, 1 Kings 22, chapter 1 to 14, es que solo aceptó las voces que le agradaban, is that he only accepted the voices that pleased him. aquellas que de parte de Dios, entre comillas, le decían lo que él quería oír. Those that told him in the open parentheses, message of God, and he wanted to hear. Ahora, Dios verdaderamente habló, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Now, we're going to see this next week. God truly spoke, Pero su voz no fue la más popular. but his voice was not the most popular. Esa misma tensión se vive hoy día. The same tension is lived today, No porque Dios haya dejado de hablar, not because God has stopped speaking, sino porque solo estamos dispuestos a escuchar las voces que nos dicen lo que queremos oír. but because we're only willing to listen to the voices that will tell us what we want to hear. Hermanos, de igual manera, Brothers and sisters, in the same way, hay muchos cristianos many Christians, que en su afán in their desire de proteger, entre to comillas, protect a las personas and to protect people, para que no se so ofendan they will not be offended con la verdad de la palabra de by Dios, the truth of the Word of God, buscan suavizarla they try to soften para que sea más so atractiva, that it'll be more attractive, para que suene mejor so that it can sound a little bit a las better personas to inconversas the unbelievers que tienen mentes carnales. who have carnal minds. Por eso es que Pablo decía That's what Paul said, que el hombre natural, that the natural man, es decir, el hombre inconverso, that means the unbeliever, no puede entender who cannot understand las cosas que son del Espíritu de those Dios, things that are the Holy Spirit, porque para él son locura. because for him it's just craziness. Y para poder And recibirlas, to be able to receive it, tiene que tener la vida del Espíritu Santo en él. it has to have the life of the Holy Es la Spirit. única manera. It's the only way. O sea que el Evangelio siempre, So that means the gospel always, siempre always va a tener dos reacciones en la gente. will have two reactions in people. Va a escandalizar la mente del incrédulo They're going to either scandalize the mind of the unbeliever o va a traer convicción al creyente. or will bring a conversion to the believer. Pero nadie se queda indiferente al Evangelio. But no one will be indifferent to the gospel. ¿Me escucha? Are you understanding? Nadie. No one. O se enojan con usted Or they get upset at you, o lo aman. or they love you. Pero nadie va a estar entre medio. But no one's going to be just in the middle. Hermano, no podemos suavizar el Evangelio. Brothers and sisters, we cannot soften Hoy the día gospel. le queremos hablar a la gente del amor de Dios, Now we want to speak of the love of God, pero no de su necesidad de arrepentirse, but not for the need for repentance. no de su necesidad de volverse a Cristo. Not the need to turn themselves back to Christ. Les decimos que Cristo los ama. We tell them that Christ loves Le them. decimos, oh, Dios tiene un plan maravilloso para ti. That God has a wonderful plan for their lives. Pero no le decimos la verdad, But we don't tell them the truth. de que si no tienen a Cristo, If they don't have Christ, se encuentran bajo la ira de Dios. they're under the wrath of God. Jesús dijo, And Jesus said, con su boca de comer, from his own mouth, el que tiene al Hijo, whoever has a son tiene la vida, has life, pero el que rehúsa but who refuses creer en el Hijo, to believe in his son no tiene la vida, does not have the life. pero la ira de Dios está sobre él. But the wrath of God is over them. Y si tú estás aquí en esta mañana, And if you're here this morning, todavía no has tornado tu corazón a Cristo, if you still haven't turned your heart back to Christ, yo tengo que decirte, I have to tell you, aunque me duela en el alma, even if it hurts me, que si tú that no tienes al Hijo de if Dios, you don't have the Son of God, tú no tienes la vida de Dios. you
you to have the life of God in you. Tú te encuentras bajo la ira del Dios Todopoderoso. You're still under the wrath of the whole powerful God. Y tal vez tú estás aquí y piensas, And maybe you're here thinking, oh, pero es que yo no he visto la ira de Dios sobre I mí. haven't seen yet the wrath of God over Oh, you. ¿cómo se nota que tú no conoces a Dios? Oh, that means that you don't know God. La mano de Dios no ha caído sobre ti, The hand of the Lord hasn't fallen over you porque Dios es un Dios because misericordioso. God is a God of mercy. Pero va a llegar un día But one day will arrive en que al mundo le va a pasar that the world will have lo mismo que le pasó al mundo de Noé, the same thing that happened to the world in the time of Noah. que se burlaban de él, They will mock him, diciéndole, tú eres loco, that you're crazy. ¿de qué tú estás hablando? What are you talking about? ¿Qué diluvio ni qué diluvio? What flood are you talking about? ¿Qué tú estás haciendo ese barco? What are you making that boat for? Pero ni siquiera viendo Not even seeing que los animales estaban llegando that the animals will arrive de dos en in dos, in pairs. pudieron They entender could not understand que algo sobrenatural estaba that pasando. something over Aún viendo las aves del cielo even seeing the birds in heaven llegando hasta el arca, come into the ark. no pudieron entender. They could not understand. Y dice la Biblia And the Bible que says cuando Noé y su familia entraron al barco, when Noah arrived into the ark, una mano cerró la puerta a hand closed the door, y fue la mano de Dios. and it was the hand of God. Y una vez que la puerta se cierra, And once that door is closed, una vez que Dios cierra la once puerta, that door is closed, no hay quien la there abra. is no one that can open it. Y por eso cuando empezó a llover And that's when it started to rain. y vieron la lluvia They saw the y rain los rayos and the y lightning los and truenos, the thunder, entonces procuraron and then they were cured que Noé le abriera la puerta, that for them to ask to pero open ya no it, había salida. but there was no more of a way out. Hoy es el día favorable. Today is a favorable day. Hoy es el día de salvación. Today is a day of salvation. Vamos a inclinar nuestros rostros. Let us bow our heads. Padre soberano, Sovereign Father, este hombre imperfecto this imperfect man ha traído la palabra que le diste. has brought the word you told him. Este hombre sabe This man knows que es hombre pecador, that is a sinner, que no tiene mérito alguno delante de ti. that has no merits in front of him. Pero a ti en tu soberana gracia But in your sovereign grace te ha placido usarme. has pleased to use me. Padre, yo te pido Father, I ask you que por encima de mi voz humana, that above my human voice, mis hermanos, my brothers and sisters, los amigos que están aquí, my friends that are here, hayan escuchado have heard la voz del pastor, the word of the good shepherd, la voz del buen pastor, the voice of the good shepherd llamando al corazón. speaking to the hearts. Hay dos voces There's two voices que te llaman. that call out to you. Una voz es la mía, One voice is mine, la que te llama al arrepentimiento that en calls este you to día, repentance this day. la que te dice ven a Cristo. This is the one that says, come to Christ. Pero mi voz no tiene el poder para salvarte. But my voice has no power to save you. Mi voz no tiene el poder para convencerte de pecado. My voice has no power to convince you of Pero hay sin. una voz, But there is one voice. la voz del verdadero pastor, The voice of the true, la voz del príncipe de los the pastores, voice of the Prince of Pasture, la voz del buen pastor the voice of the good shepherd que dice, that says, yo soy el buen pastor I am the good pastor. y conozco mis And I ovejas. know my own flock. Yo soy el buen pastor I am a good pastor. y las mías me conocen. And they know me. El que dice mis ovejas, And it says, my sheep know me. oyen mi voz Listen to my voice. y yo las conozco And I know them. y me siguen. And receive them. Si tú estás aquí hoy If you're here today, y tú no tienes a Cristo you todavía, don't have Christ yet. pero por encima de mi voz, But on top of my voice, tú has escuchado una you voz have heard a voice directo a tu corazón straight into your heart que te dice, that says to you, soy yo I am hablando contigo, speaking to you. estoy hablando de ti, I'm talking to you. estoy hablando de tu necesidad. I'm talking about your needs. Responde el buen pastor. Answer to that good shepherd. Todo el mundo con los ojos cerrados. Everyone with their eyes closed. Si en esta mañana este primer llamado es para los que no han recibido a Jesús como Señor, This first call is for those that have not received Jesus Christ. aquellos que simpatizan con la iglesia, Those that sympathize with the church, pero todavía no han dado el paso de fe. but they yet given that step forward of faith. Si tú estás aquí hoy If you're here today, y tú has escuchado la voz del buen pastor, and have you heard the voice of your pastor, hazme señas con tu mano solamente. just make me a sign with your hand. No voy a insistir. Si el buen pastor está tratando contigo,
shepherd is trying out with you, Él va a seguir tratando contigo he's going to still work el resto de la semana. the rest of the week. No va a ser un llamado pasajero. I'm not going to make a passing call. No va a ser la respuesta a una emoción, a mi mensaje del día de hoy. It's not going to be a response to the message today. Pero yo te voy a invitar a que hagas algo. But I'm going to invite you to do something. Si el buen pastor está tocando tu vida If the good shepherd is touching your heart, y sigue tocando el resto de la semana, and he keeps pressing on the rest of the sigue week, molestándote a tu conciencia, and if he keeps pressing onto your conscience, cuando llegues a tu casa, don't, when you arrive at your house, métete a tu cuarto, get into your room, cierra la puerta close the door, y habla a tu padre que está en secreto and speak to your father that is in secret, y dile, Padre, and tell him, Father, lo que el pastor dijo hoy what the pastor said fue por mí. was for me. Perdóname, Please forgive me. tú me amas. I know you love me. Yo sé que tú me amas. I know that you love me. Y yo creo que Cristo, And I know that Christ, yo sé que Jesús I know that Jesus murió por mí, died for me. tomó mi lugar en la He cruz. died in my place. Dame vida eterna, Give me eternal life. sálvame. Save me. Y yo te voy a asegurar algo. And I will reassure you on something. El Padre siempre, The Father always va a responder que sí will respond with a yes a esa oración. to that prayer. Nunca va a decirte que no. He will never say no to you. Jesús dijo, Jesus said, el que a mí viene, the whomever comes to me, no lo echo fuera. I will never toss them out. Pero si estás aquí But if you're here today, y tu corazón sigue rebelde, and your heart is still rebellious, ¿sabes algo? Dios no va a escuchar tus plegarias. you know that God will not listen to your pleas. La única plegaria que Dios escucha de alguien The only plea that God hears from, que todavía no ha nacido de nuevo that when the person must not be reborn again, es la oración de arrepentimiento. is the prayer of repentance. Esa oración That prayer de arrepentimiento of repentance es la llave is the key que abre la puerta that opens the door de la casa de tu papá. to the house of your Father. El arrepentimiento y la fe The repentance and faith son la llave are the keys que abren that open de par en par from Father to Father las puertas the doors de la casa of the house del Padre. of the Father. Padre, gracias. Father, thank you. Qué privilegio What privilege. poder compartir con tus hijos y tus hijas The privilege is to share the word with your children. esta palabra. This word. Gracias por la palabra que es inspirada. Thank you for the inspired word. Gracias porque ella tiene vida, Thank you because it has life. porque ella es soplada por ti. Because it's breathed En el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Gracias, Señor. Predicamos, Señor. Todavía no nos vamos, un segundo. Ay, padre, predicó hora y media. Pero ustedes me perdonan, ¿verdad?
Señor.